Análisis crítico de conducta. No solo el obstáculo teórico derivado del psicoanálisis conmovió a la psicología de la conciencia, hubo también un obstáculo pragmático que en su forma más burda puede formularse así. ¿Para qué sirve la psicología de la conciencia? Admitido que todos tenemos una conciencia que aprendemos intuitivamente. Admitido que podemos preguntarnos a nosotros mismos y a otros sobre los contenidos de sus conciencias. Admitido que es lícito descomponer esos contenidos en partes y delimitar funciones de la conciencia. Admitido que después de analizar por introspección y de desmenuzar a las sensaciones, percepciones, pensamientos, sentimientos, etcétera, podemos volver a armarlos y reconstruir lo que había cuando empezamos a, entre comillas, investigar. Admitido todo esto que hemos adelantado, ¿qué posibilidades de transformación tenemos a partir de este supuesto, entre comillas, saber sobre la conciencia? ¿Podemos representarnos mejor la situación límite a la que llegaban los psicólogos de la conciencia imaginando lo que podía hacer un físico del siglo XVIII con un moderno televisor? Podía describirlo, desarmarlo, ponerle nombres a distintas partes, señalar cómo ellas están distribuidas en el espacio y luego volverlo a armar sin haber adelantado nada en lo referente al objeto con el que había trabajado. El principio racional que organizaba a lo que él estaba viendo le era por completo ajeno. Así, además de ser un saber que se limitaba a reproducir las evidencias de lo ya sabido por todos, la psicología de la conciencia era un saber inútil. Lo primero no es pecado, cualquier técnica artesanal se basa en el conocimiento y en el sentimiento común. Pero el segundo de los defectos era imperdonable. Al comenzar el siglo XX, el saber debía ser útil, ser capaz de modificar lo que se quisiese modificar y de evitar los cambios que se temiesen. Estos dos C, entre comillas, quedan por ahora como incógnitas que oportunamente deberemos despejar. La psicología de la conciencia era inservible, por eso es que se sintió en ella una tremenda explosión cuando se operó un cambio de perspectivas que la habilitaba como técnica útil, tomando como punto de partida el descubrimiento de los reflejos condicionados realizados por Pavlov al comenzar el siglo. Un joven norteamericano estudioso del comportamiento de los animales, John B. Watson, publicó un libro que a su entender venía a destruir de modo irreversible a la psicología de la conciencia. Dejemos que él nos exponga brevemente lo esencial de su doctrina. La psicología tal como la ve el conductista es una rama puramente objetiva y experimental de la ciencia natural. Su meta teórica es la predicción y el control de la conducta. La introspección no constituye una parte esencial de sus métodos y el valor científico de sus datos no depende de que se presten a una interpretación fácil en términos de conciencia. En sus esfuerzos por obtener un esquema unitario de la respuesta animal, el conductista no reconoce ninguna línea divisoria entre el hombre y el bruto. La conducta del hombre, con todo su refinamiento y complejidad, no es más que una parte del esquema total de investigación del conductista. Parece haber llegado el momento de que la psicología descarte toda referencia a la conciencia, de que no necesite ya engañarse al creer que su objeto de observación son los estados mentales. Tomado del primer trabajo polémico de Watson, Psychology as the Behaviorist Views It, 1913, y reproducido en Marx, M.H. y Hills, W.A. Sistemas y Teoría Psicológicos Contemporáneos, Buenos Aires, Paidós, 1969, página 158. Para referirse a la innovación watsoniana es frecuente que los historiadores de la psicología hablen de una revolución. Veamos lo que significa el conductismo con relación a la psicología precedente. Cambio de objeto, de los estados mentales a la conducta. Cambio de método, de la introspección a la experimentación objetiva. Cambio de objetivo, de la descripción a la predicción y el control. Cambio de límites del campo, de lo humano como distinto y separado de lo animal a lo humano como parte de lo animal
y sin ninguna línea divisoria entre el hombre y el bruto. Y finalmente, cambio de estatus de los psicólogos, de pensadores dedicados a la especulación en el aislamiento de las universidades o técnicos solicitados en todas partes para que den su opinión y consejo acerca de las mejores maneras de predecir y controlar lo que hará la gente, entendiendo, según ya se dijo, que no hay límite ni diferencia cualitativa que permita distinguir entre la gente y las bestias. Si bien desde una perspectiva epistemológica que enseguida explicaremos, Watson no produce ninguna revolución, ninguna ruptura, el lector no puede menos que tener la impresión de que sí la produjo, después de apreciar los importantes cambios que venimos de reseñar y después de echar una ojeada sobre sus textos de psicología y sobre la actividad de los psicólogos. A partir de la conmoción watsoniana no hay casi autores o profesores que no se sientan arrastrados a decir que la psicología es la ciencia de la conducta. Y luego, por lo común, se hace entrar a la conciencia de uno u otro modo en el esquema considerándola como, entre comillas, conducta implícita. Y la ocupación dominante de los psicólogos después de Watson es la de comprender los fenómenos de su campo en términos de, entre comillas, conducta, estímulo y respuesta. De modo que estamos prácticamente obligados a desentrañar el significado de estos términos para poder avanzar. Conducta. Dicen de modo breve e irreprochable Smith y Smith. Respuestas de un organismo a los cambios del medio. ¿De quién? De un organismo. ¿Qué es un organismo? Ni en Smith y Smith ni en ningún texto de psicología se encuentra respuesta para esta pregunta. Buscamos en el diccionario de la lengua española y allí leemos: conjunto de órganos del cuerpo animal o vegetal de las leyes por que se rige. La definición no suena convincente. Parece más clara la de Oxford Dictionary. Organismo, cuerpo organizado con partes conectadas, interdependientes que comparten una vida común, estructura material de una planta o animal individual. Bien, todos los organismos tienen conductas frente a los cambios del medio y organismo es cualquier estructura viviente. Las flores del girasol se orientan en relación a la oposición del sol. Objeto de estudio para la psicología. Las lombrices tienden a vivir allí donde la tierra es húmeda. Objeto de estudio para la psicología. Sigmund sueña mientras duerme en un ambiente totalmente tranquilo y donde hay ningún cambio. No objeto de estudio para la psicología. Si el psicólogo estudia la conducta, si conducta es lo que hacen los organismos en los medios y si organismos son todas las estructuras vivientes, la psicología o se confunde con la biología o es el estudio funcional de los seres vivientes y entonces no se diferencia de ese sector de la biología que es la fisiología, sea esta vegetal o animal. Pero si el campo de lo psicológico estuviese estructurado por un sistema de relaciones que trasciende lo biológico, por ejemplo, las leyes de prohibición del incesto, estructura de los modos de producción, complejo de Edipo, etc., entonces el conductismo estaría operando una reducción de lo cultural, lo económico, lo psicoanalítico, etcétera, a lo biológico. Estaría desconociendo los mecanismos de producción específicos de esa conducta que toma como su objeto y estaría obturando los cambios que conducirán a la explicación de la conducta como el efecto visible de una estructura invisible. El vicio del conductismo sería análogo al de un presunto biólogo que por su parte pretendiese estudiar los fenómenos vitales reduciéndolos exclusivamente a las interacciones físicas y químicas que se dan en los organismos vivientes y no reconociese la especificidad irreductible de los fenómenos vitales, que sin organización física y química no habría vida, ni biología, ni biólogo. Es seguro e indudable, pero sería ilusorio pensar que el conocimiento de lo físico-químico implica mecánicamente el conocimiento biológico. Igualmente, tampoco cabría dudar de que sin estructura biológica no habría nada que pudiese ser llamado psíquico, cualquiera sea el contenido que después vayamos a adjudicar a esta palabra. Esta
En juego, en esta discusión, la especificidad de cada disciplina. La física no se reduce a las matemáticas, la química no se reduce a la física, la biología no se reduce a la física y a la química. Si lo que la psicología tiene para decir se refiere a la conducta y ésta se define por la actividad de los organismos en los medios, la psicología no es una ciencia, sino un aspecto de la biología precisamente delimitado. Y no paran aquí las objeciones a la psicología de la conducta. Ella dice, entre comillas, respuestas de un organismo a los cambios del medio. El organismo, ya lo vimos, puede ser vegetal, animal o humano. Y el otro término, el medio, al no hacerse ninguna especificación podría suponerse que es el mismo para todos esos organismos, pero cuando se piensa críticamente no se tarda en descubrir que las plantas y los animales se desarrollan en un medio natural, mientras que los hombres se producen y se reproducen en un medio artificial, la sociedad humana. La indiferenciación de estos dos medios no es casual si se acepta esta representación espontánea de que los animales y los hombres viven en el medio. Terminará pareciendo también natural que las leyes, la predicción y el control de la conducta no presenten diferencias fundamentales entre unos y otros. Los animales viven en un medio que, ¿quién lo discutiría?, es natural. Si no se señala explícitamente la originalidad del medio en que viven los hombres, la sociedad humana con su organización de la producción y la división en clases, se hace pasar de contrabando la idea de que la sociedad humana es también un medio natural, tan natural como el hielo para el oso polar o la montaña para el cóndor. ¿Qué hacen las plantas, las lombrices, las ratas en sus medios? Se adaptan. ¿Pueden acaso hacer otra cosa? ¿Qué finalidad tiene la conducta? La adaptación. ¿Qué hacen o debieran hacer los hombres en su medio, en la sociedad a través de las conductas? Adaptarse. ¿Pueden acaso hacer otra cosa? Las respuestas van surgiendo con naturalidad a las preguntas. Esa simulación es constitutiva de la psicología conductista. La noción de adaptación a las variaciones ambientales, útil en el terreno de la biología, revela ser la encubridora de un proyecto conservador de las estructuras vigentes en las sociedades humanas. La psicología se incluye, aparentemente sin saberlo, en un proyecto adaptacionista, ya que nos había dicho Watson que su metateórica es la predicción y el control de la conducta. La sociedad de clases trabadas en lucha y fundada en la explotación del trabajo es presentada como el ambiente natural al que hay que adaptarse. Los psicólogos fijarán los criterios para evaluar la adaptación de función del éxito o al fracaso en el logro de los objetivos perseguidos. Nos preguntamos, ¿perseguidos por quién? La conducta es la respuesta que da el organismo ya animalizado frente a los cambios que, entre comillas, se producen. Los cambios observables en los medios naturales son impersonales. Nadie tiene responsabilidad sobre ellos y son inevitables. Por ejemplo, se produce una sequía y los animales se mueren de hambre y de sed. ¿Valen lo mismo los criterios para analizar este acontecimiento que para entender el estallido de una guerra o para comprender que se tiren alimentos con el objetivo de mantener artificialmente elevado su precio en el mercado? Si el caso fuese el mismo, la reacción óptima también sería la misma. Los hombres deberían, entre comillas, adaptarse a la guerra o a los altos precios de los productos que los capitalistas destruyen, así como los animales deben adaptarse a la sequía. Así, el soldado que se opusiese a la guerra podría ser llamado, entre comillas, inadaptado, y para él cabrían los castigos prescriptos por los códigos militares, incluso la pena de muerte o a los desertores, o el tratamiento psiquiátrico que permitiría readaptarlo y recuperarlo para el combate. Aquí se ve con claridad la existencia de un encargo social emanado de las clases dominantes que actúa como telón de fondo en el escenario donde la psicología conductista tiene el papel protagónico. La meta es tratar al hombre como animal, entre comillas, predecir y controlar su conducta, al servicio de un sistema de dominación de clases que es el que asigna a los sujetos
el lugar que deben ocupar y el que asigna a la psicología una función y un prestigio acordes con la trascendencia de la misión encomendada. El niño debe guardar su lugar en la familia y en la escuela, el adulto en la fábrica o en la universidad, el psicólogo estará en todas las instituciones velando para que nadie se aparte y para devolver al rebaño a las ovejas descarriadas. Y hay más aún con la psicología conductista. Según vimos, la gran mayoría de los autores dicen que la psicología es la ciencia que trata de la conducta. Ya sabemos qué es la conducta. Ahora debemos preguntarnos si entre comillas, saber sobre las respuestas de los organismos a las variaciones de los medios constituye realmente una ciencia, si tiene su objeto específico, si presenta una estructura teórica comparable a la que tienen las otras ciencias establecidas. Si en virtud de un objeto que le es propio ha definido también un método experimental propio que garantice la validez de sus afirmaciones. Y responderemos sistemáticamente que, entre comillas, no, a todas estas preguntas. En el primer capítulo hemos visto ya cómo se constituye una ciencia, desprendiéndose de los hechos concretos tal como ellos son percibidos por los sentidos y constituyendo un sistema teórico de conceptos intervinculados que dé cuenta de cuál es el mecanismo de producción de los fenómenos observables. O sea que el objeto de una ciencia no es una cosa o una modificación visible en las cosas, sino que es un sistema de conceptos producidos por los científicos para explicar a las cosas y sus modificaciones. La ciencia no encuentra su objeto, lo produce a través de un trabajo teórico. El objeto de la ciencia es, pues, un objeto formal y abstracto, a diferencia de los objetos empíricos concretos de nuestra vida cotidiana. El objeto de la física no es la silla, es el sistema de conceptos que incluye objetos formales y abstractos, tales como masa, espacio, tiempo, etcétera, definidos todos ellos por sus relaciones con los demás. El objeto de la química tampoco es la silla, son los átomos ordenados teóricamente en la tabla de los elementos de Mendeleev y combinados en moléculas de acuerdo a las leyes que se comprenden teóricamente por las propiedades teóricas de estos objetos no menos teóricos que son los átomos y sus valencias. Ahora, la conducta se define por ser un hecho, el método de estudio es la observación y la experimentación, no hay especificidad del objeto. Por ejemplo, Blecher sostiene que la psicología es una de las ciencias de la conducta y afirma que toda conducta puede y debe ser el objeto de por lo menos 3 ciencias: la biología, la psicología y la sociología. Tampoco hay especificidad del método. El psicólogo conductista emplea el método experimental en la forma preconizada por Claude Bernard para ese sector de la biología que es la fisiología. Tampoco hay estructura teórica que explique el mecanismo de producción de los fenómenos observados. El conductista se limita a constatar y se preocupa por definir las posibilidades de predecir lo que puede suceder en el futuro, desinteresándose de las causas. Lo poco que llevamos dicho alcanza, no obstante, para afirmar ya que desde una perspectiva epistemológica, la psicología que se da como objeto, la conducta no es ciencia, es colección de datos y experiencias que deberán ser explicados por alguna ciencia que produzca su propio objeto teórico.